solamente por Soto y Chavarría, estaban destrozados a palo, todos. ¿En qué circunstancias salió de investigar? Que la situación de San Francisco no estaba para compra de res, que saliera de ahí porque había una situación que posiblemente se desplomara en las próximas horas en San Francisco de Macorís, y le autoriza y le ordena que salga de una vez. El capitán, nos cuenta Roberto Duele, el capitán, ayudante de Soto Chavarría, le dice a Soto Chavarría: comandante, pero ese hombre está sospechoso, andan en un carro moderno, un carro carísimo y con una placa amarrada con alambrito. Dice, es una sospecha. Dice que se vaya, pero que si lo agarran, él sabe lo que va a suceder, que se vaya. Parece ser que sobre la base de la borrachera dejaron ir a Roberto Duele, que pudo haber caído preso y también haber sido del grupo que fue ejecutado en la Policía Nacional junto con Valdemiro Castro. Cuando la policía nos apresa, nos lleva a interrogarnos. Yo, desde que salimos de la casa con el vehículo de la bazooka, comencé a armar más o menos algún tipo de decisión por si acaso lo cogían en el camino, porque yo andaba en ese vehículo. Y cuando nos llevan, que nos está interrogando Soto Chavarría, cuando me pregunta a mí, y me dice, la tenían sentada ahí ya. Cuando me preguntan a mí, yo le dije que yo venía de Nagua, llegué a San Francisco, yo trabajaba en la reforma agraria en Nagua, estaba en San Francisco, quería llegar a Cabonao, y en la casa que yo estaba, la gente de al lado me dijeron que un vehículo, unos familiares de esa gente iban a ir a la capital y que me podían dejar en Bonao, pero que era ya tarde de la noche que iban. Y que yo entonces aproveché esa bola y me monté con ellos, y por eso cuando me apresaron, bueno, caí preso junto con ellos. Soto Chavarría, cuando yo le dije eso, me mentó toda la descendencia ahí para que yo tenía, y me dijo todas las malas palabras del mundo. Me dijo, le voy a decir crudamente una parte de lo que me dijo: ¿tú crees, coño, que yo soy un pendejo que me va a venir con ese cuento de bobo? Nada, pero yo mantuve mi versión al respecto. Nos dieron toda la tanda que tenían que dar, nos encerraron a Marcelo y a mí. Todavía la policía no habían desarmado el vehículo, no sabían lo que había en ese vehículo. Cuando llegamos a la celda nos encontramos con el caso de Valdemiro y su gente, que estaban destrozados a palo, todos. Valdemiro y el conjunto de sus compañeros, menos uno que no estaba presente en ese momento. Como a la hora de Marcelo y yo estar presos, es que la policía descubre que hay en el carro una bazooka y los proyectiles. Y cuando sucede eso, Soto Chavarría entonces lleva uno de los proyectiles en la mano y llama a Valdemiro Castro y le dice: mire, comandante, lo que le cogimos a su gente. Valdemiro, que no podía casi pararse, se agarró de la reja y le dijo: mire, coño, más come mierda puede ser usted que yo soy muy macho, coño. Soto Chavarría le dijo: no te apures, ahorita vamos a ver. Se fueron. Pero ya al suceder eso, Marcelo, que estábamos en un rincón recibiendo agua que nos tiraba cada cierto tiempo, Pillo comenzó a decir que estaba preso ahí ya de día anticipado, sacando agua del inodoro para echarla por la cabeza y el cuerpo a mí y a Marcelo, para ver si mitigábamos un poco los golpes, los paros que nos habían dado. Entonces, cuando se sabe el caso, algunos de los presos que estaban cerca de nosotros automáticamente comenzaron a echarse hacia un lado, porque todos ya son fiambres, son parto del fusilamiento. Bien, al poco tiempo de eso, entra Soto Chavarría con su equipo, con un séquito, abren la reja, nos ponen a todos en fila y sacan el grupo de Valdemiro. Marcelo y yo estábamos al lado de Franco Zaguarte, porque estábamos juntos con él.
Entonces a ese grupo ahí, Soto Chavarría le dice al capitán, sácame eso. El capitán le dice, a esto oro de la bazooka, ¿qué hacemos con ellos? Dice, no, eso dejamos para ahorita. Sacan a Valdemiro y su gente, y el centro de tortura estaba frente a frente a la celda de nosotros. Yo vi cuando entraron al cuarto una cantidad de verdugos con garrotes, con palos, con todo, y antes de que cerraran la puerta alcancé a ver que uno de los muchachos estaba acostado en una de las mesas de ese cuarto de tortura, y luego oíamos solamente los palos cuando caían en los cuerpos de cada uno de ellos. En ese sentido, luego al otro día nos dicen alguna gente que llegaron que Valdemiro y su equipo, pero fundamentalmente Valdemiro, le habían roto todas las coyunturas, que uno de los pies lo tenía volteado. O sea, parece ser que se saciaron realmente contra Valdemiro por lo siguiente. Valdemiro no era conocido originalmente en San Francisco de Macorís. Abel González, uno de los integrantes del grupo que asaltó el cuartel de la policía de Castillo en el Consejo de Estado, estaba junto conmigo en la misma casa donde me llevaron. Y hablando conmigo, me habló del grupo de él, que el comandante de ellos era Valdemiro. Valdemiro fue originalmente mi instructor, o más que mi instructor, mi orientador, unos meses a principios del 61, mejor dicho, del 62, en el MPD, que yo estuve un tiempo ahí. Yo conocí a Valdemiro, visitaba mucho mi casa, era amigo de mi papá, fueron del 47 los dos. Entonces le dije a Belito, si tú te ves con Valdemiro, me dice, esta noche lo vamos a ver, tenemos reunión, tú le dices que yo estoy aquí. Entonces yo le di el nombre mío a Belito para que se lo dijera a Valdemiro, porque por el nombre que me conocía Belito, que era el nombre ficticio, Valdemiro no me conocía. El nombre mío, a 60 años casi de ese acontecimiento, no creo que corra ningún tipo de peligro ni de riesgo. Era Vianelo Guzmán González, periodista, natural de Baní. A los 2 días de eso, Abelito llega a la casa donde yo estaba, que también ahí era donde él se quedaba a dormir, y me lleva a Valdemiro Castro. Hacía más de 3 años que yo no veía a Valdemiro, porque tuve un tiempo en Cuba, y ya yo estaba en el 14, o sea que no nos veíamos con frecuencia. Pero nada, nos saludamos efusivamente. Valdemiro estaba prácticamente desconocido en la forma como estaba vestido con un pantalón fuerte azul, de esos que se utilizaba para el asunto de la promesa, con una camisa de alistado, manga larga, con varias medallas de la Virgen de la Altagracia, un sombrero de cana y un folder ajado con santo, con oraciones, esas cosas así, como un camuflaje. Eso le permitía a la vida de uno de los pocos que fueron de aquí a San Francisco de Macorís, que andaba a las calles de San Francisco de Macorís haciendo labor de inteligencia por la forma como estaba vestido. Él me dice que una vez se sentó frente a la policía, se quitó los zapatos, que la media que tenía precisamente adelante estaba rota, con un campesino que llegaba de la loma y llegaba al pueblo, estaba cansado, se sentó en cualquier sitio y a descansar, y que por los frentes de ahí había unas muchachas y una le dice a la otra, guay, mi mamá, qué pedra. Yo no sé, tal vez Luis Felipe sepa qué significa eso cuando a un campesino dicen así y llegaba a San Francisco de Macorís. Pero bien, pues esa condición, esa característica de Valdemiro. Pero cuando Valdemiro y su grupo caen preso, uno de los integrantes del grupo de Valdemiro le dijo a Soto Chavarría quién era Valdemiro Castro, quién era esa persona que estaba vestido así, y que era el comandante de todas las tropas constitucionalistas. Al suceder eso, realmente se cebaron contra Valdemiro, y a eso se debe que Soto Chavarría, cuando descubren los proyectiles de la bazooka, van y se los muestran a él, partiendo de que es el comandante de toda la operación, que ya la conocía la policía. Ese personaje no estuvo preso con nosotros allá en San Francisco, lo sacaron aparte, no lo vimos.
Solamente cuando lo trajeron de San Francisco a la capital, a la policía, nos encontramos con él aquí. Como ya yo había hecho cierta relación con él porque dormíamos juntos en la misma casa, yo le pregunté qué fue lo que sucedió. Me dijo que el sereno que ellos tenían para cuidarlo, la casa de construcción, se había ido, se había desaparecido, y en ese interés llegó la policía, lo asaltó a todos, que él le había dicho a Valdemiro temprano: vamos a sacar las armas y los proyectiles que estaban en saco, y que Valdemiro le dijo: no te apures, más tarde tú vas a sudar la fiebre, dejémoslo ahí. O sea que lo cogieron sin tener las armas en la mano, que si las tienen, otra cosa hubiera sucedido, tal vez morían todos, pero no en las condiciones como murieron. El que era encargado del sereneo, luego cayó preso, estando nosotros todavía en San Francisco de Macorís, y entonces me dijo que él había salido del sitio de la construcción, que era el sereno, a un sancocho que iba a buscar a rabo de chivo, y cuando regresa encuentra que ya la policía tiene apresado a Valdemiro y su gente, y que él le dijo que no conocía nada de esa situación, que lo que era el sereno, y que por eso estaba ahí, y de manera mágica lo sueltan. En la mañana lo apresaron, desde luego, y lo llevaron, se juntó junto con nosotros en el destacamento. Bien, aquí en la capital, la persona que dijo que quién era Valdemiro, a los pocos días de estar con nosotros, su mamá, que vivía en Nueva York, vino y se lo entregaron, y se lo llevó para Nueva York. Así mismo también al que cayó junto conmigo, Marcelo de la Cruz, que tenía un hermano que era oficial, abogado de la Fuerza Aérea, también se lo entregaron, se lo llevaron para Nueva York. Es decir, que me quedé yo solitario en esa situación. Se produce el intento de levantamiento de San Francisco de Macorís, a pesar de toda la dificultad que había horas antes. El grupo de La Vega, que estaba encargado de reforzar los combates nuestros, no tenía conocimiento de lo que había sucedido en San Francisco de Macorís, y arranca temprano de la mañana hacia San Francisco de Macorís para reforzarnos a nosotros, encabezado por 3 miembros del Comité Central, que fue Sócrates Peña Jaque, Rodrigo Lozano y Muni Díaz. Ya a la hora que entran ellos, ya prácticamente el enemigo tenía control de los sublevados en San Francisco de Macorís. Es decir, que lo esperaron a todos, y dentro de ellos, bueno, 3 fueron fusilados, lo que acabo de mencionar, miembros del Comité Central del 14 de junio. En eso es importante, y es lo que nosotros nos proponemos, de que en el 60 aniversario que se cumplirá el próximo año, los actores directos e indirectos, y aquellos que no fueron actores ni directos ni indirectos, pero son personas con inquietudes que se han manifestado y han hablado y han opinado en torno tanto del caso de San Francisco de Macorís como del caso de la guerra en su conjunto. Aquí tenemos un compañero como es Juan Pablo, que aunque dice que era un muchacho cuando eso, pero me recuerdo que en una reunión que teníamos, le pregunta Rafa Gamundi a él: ¿y cuántos años tú tenías cuando eso? Y si yo tenía 14, y se podía preñar una mujer cuando eso. O sea que tú no eras un muchacho. Entonces, esos son compañeros. Luis Felipe, que aunque no fue combatiente de San Francisco de Macorís, pero un hermano de él fue combatiente de San Francisco de Macorís, fue de San Francisco de Macorís. Familiares de él también estuvieron presentes en las acciones de San Francisco de Macorís, su hermano menor, 2 tías de él, que fueron incluso las que recuperaron el cadáver del hermano de Franklin, del grupo de todos los cadáveres que habían tirado al frente del cementerio. En la puerta del cementerio. En la puerta del cementerio. Esa situación, entonces yo creo que ese conjunto de personas debemos ponernos a una y hacer los encuentros que tengamos que hacer para relatar una versión lo más asemejada posible a lo que fueron los acontecimientos de San Francisco, y aportarle a ese pueblo y al país
una historia sobre el caso San Francisco, porque se lo debemos en este sentido. Hay algunas cosas que nosotros queremos especificar aquí. Yo entiendo que la estrategia de sacar la guerra en ese momento del país, mejor dicho, de la capital, fue improcedente, fue fuera de tiempo, por lo que yo expliqué anteriormente. Ya estaban las tropas norteamericanas aquí, se habían regrupado todas las fuerzas, la tropa del centro, nos habían sacado de la zona norte, se había producido el fallo del intento de toma del Palacio Nacional, se había producido el ataque del 15 al 16, estaba en una situación difícil. Señores, el 15 al 16, yo recuerdo el comando de nosotros, los comerciantes, además de que andábamos bregando en los combates, pero pendiente, me recuerdo, Blanco y yo, pendiente, y Puchito, un hermano de Blanco, de recoger los casquillos de los tiros que producíamos, porque ya estábamos careciendo de proyectiles aquí en la zona constitucionalista, de armas en la zona constitucionalista. No teníamos armas suficientes para emprender o para arremeter contra el invasor, no la teníamos. Y el 15 y 16 se demostró, le hicimos el frente, lo frenamos, obviamente, pero fue a base de coraje. Y fue a base también, y se logró, porque mundialmente la opinión mundial se plantó y hizo que se frenara el movimiento, pero no hay duda que en pocas horas nos hubieran llevado a calmar con el poder que tenían militar, con el poder de fuego que tenían, no hay duda que nos van a llevar a calmar. Estábamos todos dispuestos precisamente a morir por la constitucionalidad y por la salida de las tropas invasoras de nuestro país. Estábamos dispuestos a eso, pero eso no era suficiente. Entonces, esos hechos realmente para mí fueron la causa fundamental de lo que fue la derrota de San Francisco de Macorís, una de las derrotas más pesadas, más pesadosas que sufrió el movimiento constitucionalista en esa guerra. Y tal vez el entusiasmo de muchos de nosotros, yo particularmente me veía allá en San Francisco de Macorís, ya habiendo tomado nosotros el pulso San Francisco de Macorís y dirigiendo y gobernando nosotros el pulso San Francisco de Macorís, así todavía no lo veíamos. Es decir, teníamos un estado de subjetividad del carajo, dispuestos a saltar el cielo si era necesario, pero con eso no era suficiente. La realidad era otra, que no la interpretamos, que no la estudiamos, porque tal vez todos estábamos con la misma, con el mismo pensamiento, la misma idea. Tenemos toda la posibilidad del mundo. Dentro de todas esas acciones, yo quiero realmente mencionar un caso al cual debemos prestar atención y rendirle homenaje, que fue exitoso en todo el operativo para hacer el intento de levantamiento de San Francisco de Macorís, que fue a ese grupo de hombres y mujeres que como hormiguitas, día tras día, arriesgando su vida, salían de aquí de la zona constitucionalista con vehículos cargados de armas y municiones para trasladarlo hacia San Francisco de Macorís, y con hombres combatientes para trasladarlos hacia San Francisco de Macorís. Ese equipo que fue exitoso para mí, hay que hacerle un reconocimiento, y yo propondré que en el 60 aniversario se le haga. Dentro de ellos estuvieron compañeras y compañeros, Iberice, Sagrada, Cristinita, una cantidad, la Fifi, y hombres también, como fue la Chuta, los hermanos Ranciel, los hermanos Sánchez Díaz, y un conjunto de personas que arriesgaron su vida día tras día como hormigas para llevar eso, corriendo más peligro que nosotros. Nosotros íbamos a ser combatientes con fusiles en la mano, ellos no iban con fusiles en la mano, solamente iban con su disposición y el deseo de que eso quedara bien, que San Francisco quedara bien. Pero también es digno de reconocer
un conjunto de compañeras y compañeros de La Vega. La Vega se constituyó en un momento como una especie de centro de escala hacia San Francisco de Macorís, donde pernoctaban y se llevaban armas, se llevaban hombres y los dirigentes se reunían. Pero un conjunto de hombres y mujeres, jovencitas incluso, participaron en las actividades de apoyo a la acción de San Francisco de Macorís. Pero a quien hay que sacarle su comida aparte, señores, es al pueblo de San Francisco de Macorís. Esas mujeres de San Francisco y esas personas que se dispusieron exponiendo sus vidas a trasladarnos de un sitio a otro, a llevar las armas de un sitio de otro, hacerlo el papel de inteligencia de las mujeres, incluyendo una tía de Luis Felipe, de su tía más pequeña, era una de esas personas que transitaban por el área de la fortaleza y la policía para ver dónde estaban situados, qué tipo de armas tenían, y entonces írselo a decir a Homero, que era el único ya en ese momento miembro del Comité Central que quedaba suelto en San Francisco, porque Arnulfo hacía días que ya estaba preso. Y ese pueblo de San Francisco nosotros le debemos mucho, porque sin la participación, sin la colaboración de ellos, la situación nuestra hubiera sido peor todavía, mucho peor. Además hay que reconocerle que ese pueblo año por año celebra, hace un homenaje a esa fecha, conmemora esa fecha del 25 de junio tradicionalmente, no importa que estemos en tiempo de COVID, de lo que estemos. En el 55 aniversario, un equipo nos reunimos con el propósito de comenzar a tratar el caso de San Francisco de Macorís y presentar más o menos una documentación sobre esos hechos. Y nos pusimos de acuerdo y nos reunimos en principio en la oficina de Luis Felipe. Ahí logramos que fuera Arnulfo Reyes, Franklin Rancière, uno de los hermanos Aristi, estuve yo, nos salvamos del COVID, fue el tiempo de COVID, porque a Luis Felipe en estos días lo agarró el COVID y no estuvo presente en la reunión, no quedamos solo en la oficina, sino que quedamos por todo cogido de COVID en esos días. Entonces no pudimos concluir la reunión porque la mayoría de las personas que tenían que asistir, a Manolo Polanco también estaba, un San Francisco de Macorís que fue miembro o parte del comando, esa postura, como se le decía, que era una zona, un barrio alrededor de la fortaleza de San Francisco de Macorís, y tenían como misión contener la retirada de los militares cuando salieran de la fortaleza por la ocupación que supuestamente nosotros vamos a hacer por el frente a la fortaleza. Manolo era de ese grupo, de ese equipo, donde murieron varios de los combatientes. Entonces intentamos hacer una segunda reunión porque no asistió, solamente los cuantos asistieron a la oficina de Luis Felipe. Convocamos otra reunión en la universidad y entonces ahí fuimos menos. Ahí nada más fuimos Arnulfo y quien me llevó allá a la universidad. Entonces ahí determinado, era en el mismo centro del COVID, decidimos entonces aplazar eso y no se volvió a hablar más de eso. Pero yo creo que ahora sí hay que tomar eso de nuevo para nosotros hacer un homenaje como se merecen los héroes y mártires y el pueblo de San Francisco de Macorís. Solamente explicar dos cosas. Soto Echavarría era el coronel jefe de la Policía Nacional. Ahí fue donde fue fusilado Valdemiro y su gente y otras gente más. Perello Soto era el comandante de la fortaleza, era capitán, le decían el tuerto, porque parece que tenía un ojo medio cerrado, y le decían el tuerto, era capitán y era el comandante de la fortaleza nacional. Como ustedes ven, de las cosas que yo he dicho, yo he estado recopilando desde la fecha en que intentamos hacer un encuentro en la casa, en la oficina de Luis Felipe, una serie de datos. Cuando nos hemos juntado algunos compañeros que hemos comentado, muchas de estas cosas nosotros las tratamos después que concluyó
cuando en las prisiones nuestras que nos juntamos de nuevo aquí en la capital, Homero y el grupo que quedamos vivos, y entonces cada quien comenzó a relatar las cosas que sucedían. Otras tantas más que cada rato aparecen en declaraciones, no las conocemos o no se han hecho públicas. Entonces todo eso hay que recopilarlo. Como decía ahorita, yo no fui testigo de las cosas que he dicho. Muchas de las cosas que he dicho las digo porque las escuché. Unas fueron veraces, otras tal vez no tan veraces, pero yo no puedo realmente saber las que fueron. Pero dispongamos a buscar la verdad de la situación que se produjo en San Francisco de Macorís y hagamos una buena conmemoración del 60 aniversario de ese pueblo. Se quedan muchas cosas porque es muy largo el relato, muchas cosas faltan, mucha gente falta por hablar y por decir. Entonces creo que con los meses que vendrán por delante, si logramos compactar un grupo que se ponga al frente de esto, creo que podremos hacer un buen trabajo en honor, en homenaje a ese pueblo San Francisco de Macorís y a sus héroes y mártires. Muchas gracias. ¿Y cómo te salvaste? Un pequeño relato, cómo me salvé. Cuando yo fui apresado en Marcelo, en la casa de Nenita Pichardo, en el patio, uno de los militares tocó la carabina, me tenía ateterado a mí y a Marcelo, me apuntó para disparar, y Nenita, que estaba todavía en bata de dormir, porque la familia, cuando sintió que lo habían apresado a todos, que había un lío en el patio de su casa, se levantaron todos. Nenita en bata todavía de dormir, se puso entre medio del policía y yo, y le dijo: aquí en mi patio usted no va a matar a nadie. Entonces el comandante que andaba dijo: sáquenme. Me sacaron. Cuando me tiraron en el jeep, el mismo policía no le puso seguro a la carabina. La carabina son muy rápidas. Me dio un culatazo cuando yo estaba en el piso del vehículo y soltó un tiro que le pasó cerca al comandante, que lo desarmó y le dio un boche al policía. Entonces, pero eso fue mismo él a la salida de la casa de Nenita. Ellos pensaron que me habían matado. Al otro día, la familia entera vino para acá de Nenita y fue lo primero que anunciaron que a mí me habían matado. Pero luego la radio constitucionalista anunció que además de que me habían matado, me habían quemado, me habían tirado junto con nosotros en el cementerio. Mi papá y mi mamá arrancaron de una vez al otro día a San Francisco. Uno de los combatientes de Cucaracha 20, que era un sargento Motica, muy buen combatiente, estuvo depuesto en una época en San Francisco de Macorís, y al frente del cuartel de San Francisco de Macorís había una señora que, además de que leía la carta, la baraja que le interesaban a los militares para su traslado y su ascenso, y vendía los cigarrillos y toda la cosa, él tenía amor en Motica con una de las hijas de la señora y le mandó un papelito, una carta con mi papá y mi mamá a esa persona. La persona, mi papá y mi mamá fueron inmediatamente a la casa, le presentaron el asunto, le dijeron quién era, quién lo había mandado. Entonces la señora llegó a una habitación donde ella tenía su altar, a mi mamá y a mi papá, hizo una cuarta reverencia a eso que ellos hacen, y entonces le dijo que a mí no me habían matado y que no me iban a matar porque yo tenía un espíritu muy fuerte. O sea, le dio una connotación espiritista, que yo tenía un espíritu muy fuerte que me cuidaba y que me protegía. Mi mamá y mi papá insistieron de ver si ella, por su influencia, podía lograr que ellos me vieran. Ella intentó hacerlo y le dijo: no es posible, ni a ese ni a nadie se puede ver, hermano. Yo misma no puedo entrar allá, solamente de afuera. El centinela me dijo que eso era imposible. Entonces le dijo a mi mamá y a mi papá: váyanse tranquilos porque a él no le va a pasar nada. Ya estaba enterada, porque vivía enfrente, sabían ya la situación que habría de que la OEA, los derechos humanos, ya prácticamente habían paralizado lo que era el movimiento de fusilamiento de lo que estaban por lo menos prisioneros. Muchos que cogieron fuera los llegaron a fusilar cuando el CEFA entró a San Francisco de Macorís.
Pero Billo Gómez Guardí, que aunque estuvo varios días preso, pero no detectaron de que era un combatiente, lo soltaron al otro día cuando se comenzó a hacer el desmanche de los sospechosos. Lo soltaron a Billo, y Billo entonces llegó a la capital, pero cuando llegó a la capital, llegó de noche, no pudo comunicar en el comando central del 14 de junio que tanto Marcelo como yo estábamos vivos, que no nos habían matado. Entonces eso hizo posible que al otro día la mamá mía y mi papá arrancaran para allá. Pero cuando llegaron, mi mamá y mi papá, sí, entonces conocieron la versión de Billo, que ya la había informado, y mi mamá no salía del comando central del 14 de junio buscando información de cuál era la situación. Eso fue lo que me salvó. Fui del último grupo que soltaron ya en La Victoria, porque en los interrogatorios que hicieron aquí en la policía yo mantuve mi leyenda permanente de que yo no sabía de nada de lo que había en ese carro. Yo era una bola que me había llevado. Eso conllevó que una semana antes de que nos trasladara para La Victoria, el interrogador entonces me mandara para la solitaria, porque decía que yo creía que yo era pendejo, que lo estaba cogiendo de pendejo a él. Y entonces me dijo, ese mismo me dijo, qué lástima que desde un principio no te interrogaron, para que te metí en la solitaria desde un principio. O sea que de la solitaria fue que me llevaron a la Victoria, y fui del último grupo que salió de La Victoria en el intercambio de los combatientes de la policía y el CEFA que estaban presos aquí, y los combatientes nuestros que estaban en los diferentes lugares. Así sucedieron parte de los hechos. Hay muchos más, hay muchos que saben todavía más cosas que yo. Entonces debemos ponernos de acuerdo próximamente para ver qué hacemos al respecto. Estoy presto a cualquier pregunta, cualquier intervención de los compañeros, obviamente, para contestar. Obviamente tiene que ser por intermedio de cualquier tipo de pregunta. Un aplauso. Estos son de los relatos que conmueven a uno y que uno se siente a veces impotente en un país que tiene tanta historia bella y que el pueblo llano no la conoce. Historia bella, hermosa, pero lo que más me lastima es que personas como Fidel no tengan una pensión ni siquiera de 6,000 pesos. Personas como la China, cuya foto se distribuye por todas partes ya con un fusil con 16 años, ¿verdad? Ni siquiera la reconoce nadie.